Santa Colette Boilet, una vida de fe y reforma, en el tranquilo pueblo de Corbière, Francia, en el año 1381, nació una niña que cambiaría el rumbo de la vida monástica. Esta es la historia de Santa Colette Boilet, una mujer de profunda fe, humildad y reforma, fundadora de las Clarisas Coletinas. Colette Boilet, más tarde conocida como Colette, fue hija única de un matrimonio de ancianos. Su nacimiento fue considerado un milagro, atribuido a las oraciones de sus padres. Desde temprana edad, mostró una gran piedad y un deseo de vida religiosa. Tras la muerte de sus padres, Colette buscó una relación más profunda con Dios, probando diferentes estilos de vida, primero como beguina, luego como benedictina y más tarde como reclusa. Durante 3 años, Colette vivió en reclusión, dedicándose a la oración y la contemplación. Fue durante este tiempo que recibió una visión de San Francisco de Asís, quien la llamó a reformar a las clarisas y restaurar la regla de la pobreza estricta. Aunque reticente al principio, Colette buscó la guía de la Iglesia. Con la bendición del Papa Benedicto XIII, emprendió un camino para restaurar los ideales franciscanos originales de pobreza y sencillez. Enfrentando resistencia y dificultades, perseveró, estableciendo o reformando 17 monasterios. Colette hizo hincapié en el retorno a la pobreza estricta, la oración y el servicio. Sus reformas atrajeron a muchos seguidores, y su rama de las clarisas, conocidas como las coletinas, continúa floreciendo hoy en día. A lo largo de su vida, Santa Colette fue conocida por su profunda espiritualidad y sus intervenciones milagrosas. Sanó a los enfermos, restauró la paz en comunidades atribuladas e incluso, se dice, resucitó a un niño de entre los muertos. En 1447, Colette falleció a la edad de 66 años, dejando tras de sí un legado de devoción y reforma. Canonizada en 1807, sigue siendo un poderoso ejemplo de fe y perseverancia. Hoy, el espíritu de Santa Colette perdura en las clarisas coletinas, quienes continúan su misión de oración, sencillez y servicio. Su festividad, el 6 de marzo, nos recuerda el poder de la fe y la belleza de una vida dedicada a Dios. Cita de Santa Colette: debemos hacer todas las cosas bien, cuando no podemos hacerlas a la perfección, al menos debemos hacerlas lo mejor posible. En los primeros días de la Iglesia cristiana, la fe se sometía a una prueba de fuego. Entre los muchos que se mantuvieron firmes, 2 jóvenes brillaron con luz propia, Santas Perpetua y Felicidad. Su historia es una de valentía, convicción y una fe inquebrantable que desafió el poder del Imperio Romano. Corría el año 203 después de Cristo en Cartago, África del Norte. Vivia Perpetua, una noble de tan solo 22 años, acababa de dar a luz a un hijo. Felicidad, una sirvienta de su casa, también esperaba un hijo. A pesar de sus diferentes posiciones sociales, ambas compartían una profunda devoción a Cristo, una lealtad que las autoridades romanas consideraban traición. Perpetua, Felicidad y varios otros catecúmenos fueron arrestados y encarcelados por su fe. El padre de Perpetua le suplicó que renunciara al cristianismo y salvara su vida, pero ella se negó, declarando con la famosa frase: «Soy cristiana». No haría sacrificios al emperador, sabiendo que tal acto traicionaría a su Dios. Felicita se enfrentó a un juicio adicional. Bajo la ley romana, las mujeres embarazadas no podían ser ejecutadas. Rezó fervientemente para dar a luz antes del día señalado para la ejecución. Sus oraciones fueron escuchadas y dio a luz a un niño sano, que sus compañeros cristianos adoptaron. Con esta carga liberada, ella también estaba preparada para enfrentar el martirio. El día de su ejecución, Perpetua y Felicitas entraron en el anfiteatro con una fe inquebrantable. Primero fueron sometidas a fieras, sin embargo, a pesar de su sufrimiento, se animaron mutuamente, negándose a renunciar a su fe en Cristo. Finalmente, fueron pasadas por la espada, con el espíritu firme y la fe triunfante. La valentía de Perpetua y Felicitas ha resonado a través de los siglos. Su historia, preservada en las propias palabras de Perpetua, es uno de los relatos más antiguos y conmovedores del martirio cristiano. Incluso hoy, sus nombres se honran en las oraciones eucarísticas de la Iglesia, testimonio de su perdurable testimonio, una fe más fuerte que el miedo.
un amor más profundo que la muerte. Este es el legado de las santas Perpetua y Felicidad, mártires, madres y testigos inquebrantables de la verdad de Cristo. Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. En las tranquilas colinas de la Toscana, Italia, en el año 1747, nació una niña que un día sería conocida por su santidad oculta pero profunda. Esta niña fue Anna María Redí, más tarde conocida como Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón. Anna María se crió en una familia católica devota y se educó en el monasterio de Santa Apolonia en Florencia. Desde pequeña, mostró un extraordinario amor a Dios, una profunda humildad y una fuerte inclinación a la oración. A los 17 años, sintió la llamada divina a la vida religiosa. A pesar del afectuoso vínculo con su familia, ingresó con valentía en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Florencia, tomando el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón. Como carmelita, vivió una vida de silencio, oración y sacrificio. Su devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue el centro de su espiritualidad, reflejando el amor de Cristo a través de sus actos de humildad y caridad. Aunque buscaba pasar desapercibida, su profunda santidad irradiaba a quienes la rodeaban. Su vida fue una santidad oculta, abrazando el sufrimiento con paciencia y amor. Fue especialmente conocida por su obediencia, bondad y abnegación, buscando siempre servir a los demás antes que a sí misma. Con tan solo 22 años, Teresa Margarita enfermó repentinamente y falleció el 7 de marzo de 1770. Su fallecimiento dejó al monasterio conmocionado, al reconocer la extraordinaria santidad que había mantenido oculta en vida. Tras su muerte, su cuerpo fue hallado incorrupto, signo de su santidad. Fue canonizada en 1934 por el Papa Pío XI y hoy se la recuerda como un modelo de humildad y amor al Sagrado Corazón de Jesús. La vida de Santa Teresa Margarita Redí nos enseña que la verdadera santidad a menudo reside en actos ocultos de amor y servicio desinteresado. Que su ejemplo nos inspire a vivir con humildad, devoción y un amor ardiente a Dios. Santa Teresa Margarita Redí, ruega por nosotros. En el tranquilo pueblo de Montemoro Novo, Portugal, en 1495, nació un niño que dedicaría su vida al servicio de los enfermos y los pobres. Su nombre era João Cidade, conocido hoy en día como San Juan de Dios. Criado en una familia humilde, João pasó sus primeros años como pastor. Pero su corazón era inquieto, anhelando un propósito. De joven, viajó extensamente, primero como soldado, luego como librero, en busca de un sentido. En 1539, mientras vivía en Granada, João experimentó una poderosa conversión tras escuchar un sermón de San Juan de Ávila. Abrumado por el remordimiento por su vida pasada, se arrepintió públicamente, lo que llevó a algunos a pensar que había perdido la cordura. Fue trasladado a un hospital para enfermos mentales, donde experimentó personalmente el duro trato de los pacientes. En lugar de quebrantar su espíritu, esta experiencia encendió su misión. Juan comprendió que los enfermos y los que sufrían necesitaban atención, compasión y dignidad. Se dedicó a su servicio, recogiendo a los abandonados y enfermos de las calles, proporcionándoles alimento, refugio y asistencia médica. Su labor atrajo a seguidores, y pronto nacieron los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Su misión, servir a los enfermos con amor y dedicación. La orden se expandió, llegando a ser conocida como los Fatebenefratelli, que significa hermanos que hacen el bien. El 8 de marzo de 1550, Juan de Dios falleció, dejando un legado de misericordia y servicio. Su labor continuó a través de los hermanos hospitalarios, quienes hoy operan hospitales y centros de atención en todo el mundo. En 1690, Juan de Dios fue canonizado y posteriormente declarado patrón de los hospitales, los enfermos y las enfermeras. Su legado perdura, recordándonos que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado. La historia de San Juan de Dios sigue inspirando a quienes dedican su vida a la sanación y la compasión. ¿Responderás a la llamada del servicio? En el año 320 después de Cristo, en el corazón del Imperio Romano, un grupo de 40 soldados cristianos se enfrentó a la prueba definitiva de su fe.
Su historia quedaría grabada en la historia como testimonio de una fe y un coraje inquebrantables. Estos hombres formaban parte de la famosa 12ª Legión, conocida como la Legión Fulminata. Estacionados en la ciudad de Sebaste, en la actual Turquía, eran valientes guerreros, leales a Roma. Sin embargo, su verdadera devoción residía en Cristo. Pero los tiempos eran peligrosos para los cristianos. El emperador Licinio, antaño aliado de Constantino el Grande, se volvió contra los cristianos, imponiendo severos edictos que exigían a todos los soldados renunciar a su fe y ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Estos 40 soldados se negaron. Declararon: somos cristianos y no servimos a otro rey que a Cristo. Su desafío enfureció a sus superiores, quienes intentaron doblegarlos. Como castigo, los 40 fueron condenados a un destino agonizante. Los desnudaron y los obligaron a permanecer de pie sobre un lago helado en pleno invierno. Cerca de allí, se instalaron baños calientes para tentarlos a renunciar a su fe. Durante la larga noche, los mártires rezaron y se animaron mutuamente, cantando: 40 entramos en batalla, que 40 sean coronados en la victoria. Pero con el paso de las horas, un soldado perdió el valor y corrió al baño caliente. Solo para perecer de la impresión. Al ver su fe inquebrantable, uno de los guardias, llamado Aglayo, fue inspirado por Dios. Se quitó la armadura, pisó el hielo y ocupó el lugar del soldado caído, asegurándose de que el número 40 permaneciera intacto. Por la mañana, los mártires sucumbieron al frío. Sus cuerpos fueron quemados, pero sus restos se convirtieron en reliquias sagradas, difundiendo su legado por toda la cristiandad. Hoy, los 40 mártires de Sebaste son honrados como santos, un símbolo eterno de fe y sacrificio. Su historia sigue siendo inspiradora, recordándonos que la verdadera fuerza no reside en el poder de la espada, sino en la valentía del espíritu. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. En el corazón de la Italia del siglo XV, una joven noble eligió el camino de la humildad, el servicio y la inspiración divina. Esta es la historia de Santa Catalina de Bolonia, monja, artista, mística y santa. Nacida en 1413 en una familia aristocrática de Bolonia, Catalina de Bigri creció en una vida privilegiada. Recibió una excelente educación, estudiando literatura, música y pintura. Pero su corazón anhelaba algo más grande, una relación íntima con Dios. A los 14 años, Catalina dejó su hogar noble y se unió a la corte del marqués de Ferrara. Pero la vida cortesana no satisfizo su alma. En cambio, se unió a las Clarisas, una orden franciscana dedicada a una vida de pobreza, oración y contemplación. La devoción de Catalina fructificó no solo en su profunda vida espiritual, sino también en su talento artístico. Pintó imágenes religiosas, escribió poesía e ilustró manuscritos. Su obra más famosa, Las 7 armas espirituales, sigue siendo una guía para quienes buscan la santidad. A lo largo de su vida, Catalina experimentó visiones de Cristo y de la Virgen María. Estos encuentros místicos fortalecieron su fe e inspiraron a quienes la rodeaban. Se convirtió en un faro de sabiduría y gracia, guiando a sus hermanas con amor y humildad. En 1463, Santa Catalina falleció a la edad de 49 años. Pero su cuerpo permaneció milagrosamente incorrupto, testimonio de su santidad. En 1712, fue canonizada por el Papa Clemente XI y hoy es venerada como la santa patrona de los artistas y de quienes luchan con la duda. La vida de Santa Catalina de Bolonia es un testimonio del poder de la fe, la humildad y la expresión artística al servicio de Dios. Que su historia siga inspirando a artistas, buscadores y a todos los que anhelan una conexión más profunda con lo divino. Una cita de Santa Catalina: quien quiera revestirse de virtud, primero debe despojarse del orgullo. Gracias por ver. Somos un canal pequeño, y sus me gusta, comentarios, publicaciones compartidas y suscripciones nos ayudan a llegar a más almas y crecer juntos en la fe. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.